¿Cómo ve que un poblado dirigido que ha sido uniforme, en principio, haya incorporado cambios tan importantes hasta llegar a lo que es hoy, consiguiendo pasar de puntillas sobre ordenanzas, no aplicándose más ley que la del acuerdo vecinal? No, eso no es así. Entonces, ¿cómo es? Porque, ¿qué acuerdo vecinal? Las casas son las que son las mismas que había y no hay mucho más. A la hora de hacer reformas... Bueno, pero como se hacen en tu casa, ¿no? Yo en la mía, para hacer reformas en mi casa no me hacen falta los vecinos, lo hago yo, ¿no? Ampliaciones de patio, Pero ahí no hay acuerdos vecinales, el vecino coge, amplía y Santas Pascuas. Ahí no hay ningún tipo de acuerdo vecinal, como en ningún sitio. El acuerdo vecinal se hubiese dado en el caso de tener que construir más edificios en un lugar en el cual no hubiese habido edificios construidos, pero eso no se ha dado. Simplemente la gente ha ampliado sus patios, ha cambiado sus fachadas y simplemente que no se han molestado. Bueno, si el acuerdo es, oye, yo hago lo que quieras y tú haces lo que quieras, pues sí, pero no es, yo creo que eso no se puede hablar de acuerdo vecinal. Simplemente es una política de, oye, no nos molestemos, ¿no? Sí. O esa cosa de entre bomberos no nos pisamos la manguera. Sí, bueno, es que se nos había dado el caso, ¿no? De una señora que quería hacer su obra y tuvo que hablar ¿Pero allí? con la vecina. Sí. Bueno, pero habla con el vecino, pues no sé. Habla con el de al lado para que cuando estén enfoscando no haya problemas, pero ¿realmente eso es un acuerdo en amplio espectro? No. Es una conversación entre los dos vecinos. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo absorbe el crecimiento de la ciudad esas viviendas de baja densidad? ¿Son las calles de Caño Roto a día de hoy si la gente hace un pasillo de viviendas a cielo abierto? O sea, lo que vendría a ser un bloque. No entiendo la pregunta, pero vamos a ver. Lo que es Caño Roto es un pueblecito, ¿no? Y es una especie de lugar de dimensión intermedia entre un pueblo y una ciudad como Madrid. Eso es lo que es Caño Roto, ¿no? Es una especie de descompresión, ¿no? Y se entiende muy bien porque la gente venía de Badajoz, ¿verdad? De Andalucía, de su pueblo, ¿verdad? De la calle pequeña, de estar y de sacar la silla por las noches para hablar con los vecinos. Y entonces llegan estos arquitectos comunistas, afortunadamente, para ellos y para todos nosotros, y dicen, coño, vamos a hacer algo que realmente no tenga esa presión del gran bloque. Justo es lo contrario, realmente lo que es Caño Roto es una calle de pueblo. Y eso es precisamente lo que es su interés. El interés de Caño Roto no solo es el tipo de vivienda o que si está construido con sílico calcáreo, es precisamente la morfología, el haber encontrado la dimensión de un pueblo que se puede adaptar a una ciudad. Y así ha evolucionado, ¿no? No hay coches por dentro. Si tú vas y caminas por Caño Roto, se oyen pájaros, ¿no? Estás en el centro de Madrid y dices, joder, qué cosa tan extraordinaria. ¿Y qué se ha dado socialmente? Pues en cierto momento se dio una historia de droga, porque al lado estaba un poblado tremendo, pero por ejemplo sabéis que el flamenco, el mejor flamenco de Madrid es en Caño Roto, ¿no? Esta cosa de los sonidos de Caño Roto, los chorbos, ¿no? Vuelvo para casa, esta canción estupenda, ¿no? De los chorbos, ¿no? Entonces, ¿por qué se da eso en Caño Roto y no en otro sitio? Porque Caño Roto ha sido un pueblo. Todo lo que pasa alrededor ahora mismo, o sea, cómo puede, o lo que va a pasar, el crecimiento de la ciudad, podría de algún modo envolver eso. Bueno, la ciudad ha crecido ya allí, ¿no? Entonces tiene un colchón pues también de vivienda pobre y pues sigue siendo un pueblecito, o sea que el problema de Caño Roto es que vive gente pobre. Es su problema. Porque vive gente rica, es decir, si a Caño Roto de pronto los yuppies, si existen todavía, se ponen de acuerdo y empiezan a comprar viviendas y las rehabilitan, pues joder, de pronto el ayuntamiento barrería las calles, limpiaría, pasaría el camión de la basura a sus horas, pero que como es gente pobre, pues que se jodan, ¿no? Ese es el problema de ese sitio, no es otro, ¿eh? Ese es siempre el problema, en cualquier caso. ¿Encuentras alguna relación con la colonia del 27 de Weinzerhof de Stuttgart? Nada de postulados modernos. No de postulados modernos, no tiene que ver nada. Vamos a ver, la Weinzerhof es, digamos, un conjunto de arquitectos pavos que quieren dejar verse, ¿no? Entonces Mies, que es ¿verdad? el líder, pues le encarga una cosa a Gropius, otra cosa a Scharun y otra cosa a Bruno Taut, ¿no? Y otra cosa a Taut, no, perdón, a Marstam. Es decir,
a todos los tíos o a las dos viviendas del Corbu, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Y entonces es una colonia que lo que intenta realmente es hablar del postulado moderno. La arquitectura es esto, la arquitectura moderna es esto, y nosotros somos sus cardenales, ¿no? Esto no tiene nada que ver con Caño Roto. Caño Roto es un poblado que tiene que ver con el Timtem, en algún sentido, aunque coincide en época, bueno, que tiene que ver con las grandes Siedlungen, pero las Siedlungen de gran crecimiento, las Siedlungen berlinesas, posiblemente también las Siedlungen de Frankfurt, ¿no? Todo el trabajo de Smey en Frankfurt, y con ciertas colonias obreras inglesas, y ahí está su raíz. Entrando un poco más en esto, en lo que se refiere a las influencias europeas, en el momento de aquella construcción hubo como una especie de margen o de contexto apropiado para aquellos arquitectos. Bueno, el contexto es muy divertido, ¿no? Porque en España en ese momento la política de vivienda está comandada por los falangistas. Sí. Bueno, los falangistas son unos fachas, evidentemente, pero es como todo fascismo, y como el fascismo obviamente italiano, tiene ciertas connotaciones sociales, ¿no? Y por lo tanto es gente que dentro de que si te portas mal te arrancan las uñas y te tiran por la cuneta, pues bueno, pues la política de vivienda y la política social de vivienda es algo que ellos fomentaban, ¿no? Entonces es el contexto fundamentalmente, porque cuando llega el plan de estabilización después del 57 y España sale de la autarquía, la política de vivienda ya quitan a los falangistas en medio y empiezan los tecnócratas, los del Opus, tal, y entonces dicen, coño, esto va a ser un negocio de puta madre. Entonces cambia toda la política, frente a hacer una política de vivienda social, real, con buena vivienda, tal, la vivienda se convierte en un negocio. Y esa es la fractura que se produce en el régimen de Franco a partir de los años 60 y a partir del gran crecimiento de los 60. Y efectivamente había una buena cantidad de arquitectos jóvenes, no solo Caño Roto, es que está Oiza, es que está Carvajal, es que está Cubillo, la tira de arquitectos estupendos naciendo en Madrid y en otros sitios, pero en Madrid fundamentalmente, en los poblados dirigidos, haciendo vivienda social, arquitectos muy jóvenes que acaban de salir y que tienen, ¿verdad?, ese mito del movimiento moderno, de poder volver a traer la arquitectura del movimiento moderno a España. El tipo que en ese momento lleva esa oficina de poblados dirigidos es arquitecto, apuesta por ellos, hace buenos encargos y se produce ese milagro de los poblados dirigidos de Madrid. Sin embargo, pero el contexto social es un contexto negro, fascista, casposo. Es decir, el contexto de esos momentos en España era muy pardo. Aquello de lo racional que se podía coger del movimiento moderno tendía un poco más, en el caso de Caño Roto, hacia lo vernáculo, quizá. Bueno, Caño Roto no es vernáculo, o sea, vernáculo son los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Vernáculo no tiene nada Caño Roto. Quiero decir, esos sistemas constructivos modernos, un planteamiento morfológico moderno, un planteamiento de orientaciones moderno, un planteamiento de modo de vida, de organización de la vivienda absolutamente moderno, y una dimensión que yo no la llamaría vernácula, que por otra parte me parece algo peyorativo, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con las pequeñas dimensiones de los pequeños pueblos, que es una cosa bien distinta. Incluso las grandes piezas en altura, ¿no?, de Caño Roto, de alguna manera mantienen las plazas, mantienen esa dimensión de lo que serían plazas de pueblo. Pero yo no diría que es una pieza vernácula, ni mucho menos, todo muy al contrario, ¿no? Cuestiones de disposición y como has dicho, de dimensiones. No, pero la dimensión es una cosa, la disposición es una disposición moderna, con las orientaciones. Está orientado, es un poblado orientado norte-sur, es un poblado que habla de la luz, que habla de la higiene, que habla de la doble ventilación, que habla de tantas cosas, ¿verdad? Habla de una cubierta muy especial que se inventan, ¿verdad?, para evitar el soleamiento y para evitar las dilataciones. Hablan de un patio, ¿verdad?, fundamentalmente en las casas en las casas patio, que es un lugar estupendo, ¿no?, para que crezcan los niños, ¿no? Fijaos que la foto maravillosa que
que hace Ferris, o no sé quién sería el fotógrafo de esta gente, del patio de Caño Roto, es con un carrito de niño, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que es un sitio que va a estar soleado, en el cual los niños van a poder crecer, ¿no? Hay unas fotos fantásticas de Caño Roto llena de niños, ¿no? Y al final, ¿qué dicen? Es un lugar controlado y es un lugar a través del que la buena arquitectura va a educar a estas nuevas generaciones y las va a hacer mejores que lo que tenemos. Yo creo que ese es la idea fundamental de Caño Roto. Esa intención que has comentado, que se ha dado al principio funcionó y todo fue por aquella situación de aquellas familias que estaban acostumbradas a aquella vida de calle, de niños, de sí, funcionó. De sí, yo creo que sí funcionó. Sin embargo, ahora mismo no se da. No se da porque es que ahora mismo ya son segundas generaciones. Esos que vivían allí se han muerto todos. Entonces la morfología misma ya escapa de... No, lo que pasa es que es otra manera de vivir. Es decir, que pues a lo mejor no sales, pero tú vas por allí y dices, coño, pues si estas casas estuviesen bien, ¿verdad? Porque en vez de estar cayéndose, pues las pudiésemos arreglar. Las casas son estupendas para vivir. O sea, tú ves la planta y es magnífica. Y le plantas unos arbolitos y cuidas las calles y... Es un sitio estupendo para vivir. Lo único que le hace falta a estos sitios es un poco de cariño. Pues los ayuntamientos tienen poco cariño con los pobres. Entonces, tenemos un planteamiento moderno, ¿no? Del poblado, ya fuera del vernáculo. Aquellos arquitectos tuvieron en cuenta la evolución que se iba a dar, o sea... No, yo creo que bastante tenían esos arquitectos con resolver los problemas como para pensar lo que... O sea, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Claro. Y después, oye, nuestras viviendas serán fantásticas o no, y si aguantan que las golpees, pues serán más fantásticas porque se adaptarán al paso del tiempo, pero como todo se ha adaptado al paso del tiempo, y en cualquier caso la vivienda es un bien fungible. Es decir, a los no sé cuántos años, pues coño, las tiras y haces unas viviendas nuevas, estupendas y mejores. Yo no tengo ningún problema con que tiren mis viviendas, siempre que me encargue el nuevo proyecto a mí. La cosa es que quizá con esa intención con la que hicieron ese modelo de pequeño pueblo insertado en la ciudad, ¿cómo crees que funcionaría ese modelo o esa intención en la vida actual? Porque es verdad que Bueno, funciona muy bien allí, ¿no? Hemos observado que la vida ha cambiado, ¿no? Y la vida ya no se hace fuera en la calle. Bueno, ya, pero bueno, pues ahora dentro de las casas tiene un patio estupendo. Es una pena que no se haga en la calle, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con que el poblado llegó un momento que se degradó socialmente, que era un foco de droga y que era un sitio duro, ¿no? Pero parece que todo eso ha remitido bastante y ahora mismo lo que hay que hacer es volver a recuperar los espacios públicos de Caño Roto como proyecto de regeneración de Caño Roto. Yo creo que la regeneración de Caño Roto no es el pintar de nuevo las viviendas y ponerle calefacción y ponerle no sé qué. El proyecto bueno de Caño Roto sería volver a regenerar los espacios públicos y por lo tanto hacer que los espacios públicos fueran espacios de todos, de nuevo. Y con eso, de alguna manera, volvería, ¿no? a ese sentido de como un lugar que es un pequeño pueblo, ¿no? En cualquier caso, ellos hacen eso, pero también hacen horcasitas a la vez, ¿no? Ya sabéis que Leoz y Ruiz Cervás se quedan con horcasitas y Vázquez de Castro e Íñiguez se quedan con esto, ¿no? Es decir, son dos modelos modernos, uno que es bloque en altura, tal, el de horcasitas, y este que más un pueblo. Es decir, bueno, que ellos, digamos, apuestan a las dos cosas. Gracias. Eso es lo que diferencia Caño Roto realmente de los otros como Marteras o Fuencarral o Casitas, que es más un pueblo. Sí, bueno, Fuencarral también tiene otra, ¿verdad? Tiene otra escala, ¿no? Lo que pasa que yo creo que es mejor Caño Roto porque se leen con mayor nitidez de los espacios públicos que en Fuencarral, que son unos caminos que van bajando. El espacio público en Fuencarral, por ejemplo, se confunde un poco con la calle o en Hortaleza, ¿no? Sobre todo, mientras que Caño Roto es de una claridad absolutamente extraordinaria. Más cosas. Pues yendo más ya hacia el interior, por ejemplo, de una tipología de casa, de una vivienda, tenemos ese espacio que nos ofrece entre crujías, entre dos muros de carga, y lo que pasa ahí dentro también ha ido de alguna manera evolucionando, ya más allá de lo que es la variación fachadística que hay que aporta esa riqueza, esa
Caño Roto también podría haber habido una riqueza en el interior de aquellas casas. Bueno, la hay, realmente. Sí, y o sea, el residente puede jugar con esto, puede jugar con ese espacio. Bueno, tú ten en cuenta una cosa, que es, esto es una cuestión de muros de carga. Si tú intentas variar el interior, es un muro de carga, te cargas la casa. Pero es verdad que tú puedes modificar levemente la configuración formal del interior de la vivienda. Realmente son tan pequeñas que hay muy poco que modificar, ¿no? Lo bueno que tienen ciertos modelos es el patio, es el espacio exterior que hace que la casa se convierta en otra cosa, ¿no? Respecto a las viviendas en bloque o a las viviendas en torre, hay muy poquito que modificar. Ellos daban un par de modificaciones, pero yo creo que el interés de Caño Roto son las viviendas patio. Sin embargo, Como aunque vida no haya- mediterránea, otro tipo de cosas. el esquema, por ejemplo, dentro de una casa puede no variar morfológicamente de no haber hecho ninguna reforma. Sin embargo, por ejemplo, el uso del patio, Sí. hemos tenido una entrevista con una señora Sí. y bueno, se ha dicho que ha variado completamente. Sí. Y hasta el punto de ya no utilizarse. Pues qué pena me da, ¿no? Las casas. Porque yo tengo un patio en mi casa tan grande o tan pequeño como Caño Roto y estoy todo el día afuera. No lo utilizo porque no querrán, vamos. Porque si te entra el sol, tienes una parra y tienes una fuente, ¿qué más quieres en la vida? ¿No? Que se vean tus hijos de casa, si es posible, y ya está. Poner una huerta. Una huerta, no se puede, ¿eh? Entonces, es que ya no lo utilizo. Pues ya, pues, joder, aprende usted a utilizarla. Esto es igual que... Imagínate que te dan un Ferrari de estos de competición. Durante los 2 primeros días no puedes ni arrancarlo. Porque todo necesita un aprendizaje. A lo mejor necesitan... Esto es un poco a Pol Pot, pero bueno, ser reeducados en la manera de vivir una casa patio. Pues quizás, no sé, instrucciones de uso. Si yo tengo un patio y no lo utilizo, algo pasa. Pero a lo mejor me pasa a mí. Bueno, antes era un corral, ¿no? Bueno, si tengo un corral, pues estupendo. Tendré mis gallinitas y mis conejos. Joder, pues estupendo. O una huerta. Es un patio, es un espacio de 25, 30 metros cuadrados dispuesto a ser ocupado. Ahora, eres tú quien tienes que ocuparlo. ¿Va a tener relación con la velocidad del modo de vida de la ciudad? Que no se haya... No, porque precisamente esta gente que dice que ya no utiliza el patio seguro que es una señora de 80 años, ¿no? ¿No? A lo mejor es que no le apetece limpiar el patio, que le caigan las hojas. Creo que no, la velocidad tiene que ver con otras... No, a mí me parece que son unas casas que están muy bien. Porque tienen eso, porque tienen un patio, porque no te molestan los coches, porque nadie aparca en la puerta. Por esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea estupenda, ¿no? O sea, la vida no es estupenda solo por vivir en el barrio de Salamanca. Que tiene unos vecinos horribles, siempre, ¿no? Y un patio horrible. No, la vida es estupenda por eso, por el pequeño terreno y poder plantar ahí, ¿no? Casi un huerto de autosubsistencia. Estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que pesa la historia de tu propia vivienda sobre ti. Es decir, yo estoy seguro que a vosotros os dan una casa patio de estas de Caño Roto y es el regalo de vuestra vida. Y el patio se utiliza y plantáis no sé qué, y hay un huerto y hay gallinas y de pronto todo aquello se reactiva. Porque cuando has vivido 50 años o 40 años, o 50 años porque se cumplió el año pasado, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero cuando has vivido tanto tiempo allí, ¿verdad? La relación esa familiar, lo decía Isidore Ducas, lo familiar genera desprecio y uno acaba odiando su propia casa, ¿no? Pero que te la dan a ti, ya verás qué partido le sacas.